¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hemos escuchado desde hace ya varios meses el uso de la palabra dictadura para referirse al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para referirse al resultado de la votación popular del pasado 2 de junio y también para hacer referencia a la hegemonía que tiene actualmente Morena, tanto a nivel federal como a nivel estatal y local. De forma, uno podría pensar, irresponsable, banal, personajes como Carlos Marín, como Héctor Aguilar Camín, como Alejandro Moreno, como el propio Leo Zuckerman, Raimundo Riva Palacio, juegan constantemente con este término. Y hay mucha gente que me dice, son ignorantes. No, son perversos. Son perversos porque lo utilizan con una finalidad, que es denostar, por supuesto, a una democracia. Eso es regularmente lo que hace la derecha, con el afán de erosionar cualquier avance progresista. Lo acusa precisamente a este avance de ir en contra de las instituciones, en contra del Estado, algo que la derecha regularmente ha fracturado, ha fragmentado. Pero hagamos un poco de historia, por supuesto, en todo esto. Durante todo el siglo XX hubo regímenes dictatoriales en la región con características varias que respondían a una etapa agitada en los países, crisis económicas, sociales, políticas, y muchas de ellas creadas por fuerzas internas o externas. Obtenían obviamente el apoyo logístico, material de los Estados Unidos, con el objetivo único de conservar cierto orden social que garantizara y ampliara sus beneficios económicos. Las clases dominantes de los países de América Latina organizaron, promovieron golpes de Estado, llevados a cabo casi siempre por fuerzas militares, estableciendo posteriormente dictaduras en una franca ruptura y opresión de la voluntad popular. Muertos, desaparecidos, encarcelados, torturados, se perseguía de manera flagrante a quien se manifestara en contra del régimen instalado, violando, por supuesto, sistemáticamente toda clase de derecho a la ciudadanía, garantizada la supresión de toda clase de derecho fundamental, libertad de expresión, de reunión, de asociación, de manifestación, de culto, de prensa, el derecho a la vida, a la integridad de la persona. Esas son las dictaduras. Y ejemplos sobran. Solo con el de Leónidas Trujillo, por ejemplo, sería más que suficiente para ilustrar lo mencionado. Sin embargo, ya que estamos pues haciendo un ejercicio de memoria, recordemos, por ejemplo, a Batista en Cuba, a Somoza en Nicaragua, a Videla en Argentina, a Stroessner en Paraguay, a Ríos Montt en Guatemala, a Noriega en Panamá, a Pinochet, por supuesto, en Chile, a los Duvalier en Haití, a Pinilla en Colombia, Banzer en Bolivia, Pérez Jiménez en Venezuela. En todos estos regímenes reinó la forma autoritaria con que se impusieron leyes, con que se violaron sistemáticamente los derechos humanos en el uso constante de la fuerza. Y aquí es lo que vale la pena destacar. ¿Quiénes promovieron estas dictaduras? ¿Quiénes eran los soportes para llevar a cabo este tipo de actos? Las fuerzas de la derecha, las mismas que ahora acusan de dictadura al gobierno de López Obrador. La oligarquía, la Iglesia Católica, los Estados Unidos, los medios de comunicación, por ejemplo, la religión. La religión que ahora se apersona y critica la reforma judicial. La religión ha sido utilizada reiteradamente como un instrumento de manipulación político a lo largo de la historia. Y quien la ha utilizado es la derecha, porque la derecha es con quien la iglesia siente una empatía, siente un vínculo, forman parte de la misma mafia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los medios de comunicación? Los medios replican automáticamente el discurso capitalista, el discurso de la derecha, para tratar de influir en una población. Por eso no nos tenemos que contentar con repetir lo que los medios de comunicación oligárquicos nos imponen, sin un mínimo de razonamiento, sin ir más allá. Lo impuesto por unos cuantos, sin tomar en cuenta la voluntad del colectivo, eso sí es dictadura, como nos dice el maestro Jorge Mahfouz. La privatización, por ejemplo, se puso en práctica, ¿no? En varios países. La destrucción de la democracia socialista de Allende, la imposición de la dictadura de Pinochet, como dice el maestro Mahfouz, tuvo la intención declarada de preservar la libertad de quién, de los capitales, de utilizar precisamente ese país como laboratorio
de las teorías neoliberales de Hayek y Friedman. El milagro chileno se destacó por sus crisis sociales y económicas pese al tsunami de dólares de Washington y las grandes corporaciones. Nos recuerda el maestro Mahfoud también el modelo de pensiones semiprivadas que se llevó a Uruguay en 1996 y solo le tomó 20 años para fracasar, ¿no? Todas decisiones llevadas desde la derecha y que, si usted se da cuenta, se aplicaron en México. Era el nacimiento como tal y el desarrollo del neoliberalismo en toda su extensión. Los países, los países padecen una dictadura, sí, pero una dictadura económica, a la que no le gusta que se toquen sus lineamientos, su statu quo. Los países son rehenes de grandes capitales que migran de un país al otro en cuestión de horas, aterrorizan a las poblaciones con las amenazas de otra crisis económica, obligan a los gobernantes, democráticos o no, a arrodillarse ante verdaderos señores feudales. Deciden el destino de miles de millones y nadie votó por ellos. El FMI, el Banco Mundial, las empresas, grupos, las financiadoras, por supuesto, los fondos de inversión como BlackRock, como Vanguard, son parte precisamente de esta dictadura económica, de esta mafia. El capitalismo es por naturaleza antidemocrático y se ha desarrollado desde la brutalidad y las matanzas en sus colonias. Se ha fortalecido con la esclavitud, se ha consolidado con múltiples dictaduras militares en Asia, África, América Latina. La derecha ha dedicado durante muchos años sin freno recursos para formar ejércitos de predicadores, diría el maestro Fernando Buenabad, predicadores del odio de clase, cuyo eje semántico primordial es oponerse a todo lo que implique voluntad social organizada. Van con furia contra el Estado, vociferan rabias teóricas contra el pago de impuestos, despotrican con rayos y centellas y disparan rencores y repudios contra todo sentido de comunidad que no sea el de ellos y que no sea para beneficiar a sus negocios. El maestro Buenabad dice que la agenda oculta de los iracundos, de los odiadores, no es otra cosa que la aceleración del saqueo de materias primas, los famosos recursos naturales. Es la esclavitud laboral eternizada, a precio de represión inclemente y desapareciendo todos, absolutamente todos los derechos ganados. Por eso, cuando escuchamos a estos personajes en México, incluyendo a Salinas Pliego, incluyendo a Susana Oresti, incluyendo por supuesto a De la Micha, incluyendo a políticos, empresarios, religiosos, hablar de que se vive en México una dictadura cuando está el Poder Judicial en paro y en las calles bloqueando lo que quieren, cuando Leo Zuckerman dice que vive una dictadura, una dicta blanda, según él, desde un programa de Televisa, cuando a través de sus plataformas Broso y Loret de Mola insultan todos los días a quien quieran, cuando de repente te topas con un personaje tan nefasto como es el propio Carlos Marín, que es capaz de insultar a estudiantes que están a favor de la reforma, un personaje clasista hasta la saciedad, y se atreven a decir que vivimos en una dictadura. Lo dicen porque no les gusta la hegemonía popular, porque no les gusta la democracia, porque no les gusta la mayoría del pueblo. No les gusta que el pueblo en su mayoría imponga sus condiciones, que el pueblo dictamine lo que pasa. Es la famosa reconfiguración de fuerzas en donde este tipo de narrativas buscan sin duda alguna despreciar, cuestionar, demeritar y dañar a gobiernos que puede estar a favor o en contra de algunos puntos definitivamente, pero que se vuelven progresistas por tocar puntos muy claros que afectan al poder económico, el verdadero cuestionamiento al verdadero poder fáctico. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo, déjenme sus comentarios y ya lo saben, suscríbanse. Ahí está Luca queriendo comer. Super chat, super gracias y por supuesto, únanse al canal. Gracias. Muy, pero muy buenas tardes.